Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que pueda examinarnos y enseñarnos acerca de Salmo 18. Damos gracias por todo que tenemos, Señor, especialmente la salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, vamos a seguir con nuestro estudio acerca de los salmos. Y estamos en Salmo 18, entonces vamos a ir. Salmo 18, por favor. Y voy a leer hasta versículo 11 y después de eso vamos a exponer. ¿Listo? Comenzando con el prescrito, al vencedor, salmo del siervo de Jehová, de David, el cual habló a Jehová las palabras de este cántico el día de que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Y dijo, amarte, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, y castillo mío y escapador mío, Dios mío, fuerte mío, confiarme en él, escudo mío, y el cuerno de mi salud, refugio mío. Al alabado Jehová invocaré, y seré salvo de mis enemigos. Cercáronme dolores de muerte, y arroyos de perversidad me atemorizaron. Dolores del sepulcro me rodearon, anticipáronme lazos de muerte. En mi angustia llamé a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó desde su templo mi voz, y mi clamor entró delante de él en sus orejas. Y la tierra fue conmovida y tembló, y los fundamentos de los montes se estremecieron y se removieron, porque él se enojó. Subió humo en su nariz, y de su boca fuego quemante, carbones se encendieron de él. Y abajó los cielos, y descendió, y oscuridad debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, en sus derredores de su tabernáculo, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Y aquí tenemos el salmista David dando gracias y alabando a su Dios por algo que él había hecho. Entonces, dando cuenta de esto, quiero comenzar con ese prescrito, porque creo que esto es muy importante para un creyente de la Biblia dar cuenta. Okay. Hay algunos que piensan que prescritos como este no son parte de la Santa Biblia, que no son inspirados de Dios en una manera u otra. Entonces la pregunta es si es posible probar que sí son o no. Pues interesantemente, este mismo salmo, más o menos, es repetido en los libros de historia. La verdad es que hay muchos salmos en los libros de historia también, salmos que no están en el libro de Salmos. Entonces es interesante mirar esos salmos también, pero eso es otro estudio. Pero quiero mostrarles que sí, la Biblia confirma que los prescritos son de él, por medio de 2 de Samuel 22. Entonces vamos ahí. 2 de Samuel 22, y deja una marca, algo así en Salmo 18, que vamos a regresar. 2 de Samuel 22 y versículo 1, escucha esto y piensa en el prescrito que ya leímos. Porque la Biblia dice, versículo 1, todos saben que esto es Biblia, ¿cierto? Y habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, ¿sí ven? Es básicamente lo mismo. Entonces, cristiano, si tienes una Biblia que no incluye los prescritos, puede ser que es porque no es la Santa Biblia. Esos son también las palabras de Dios. Y eso confirma todos los restos. Porque Dios es todo o nada. Él es blanco y negro. Es o no es con Él. ¿Sí? Entonces, cuando Él incluye un ejemplo así que es directo, Él está estableciendo una doctrina para nosotros que debemos aplicar al resto del libro. Entonces sí, los prescritos, y no me importa si
si está solamente en el Antiguo Testamento o en el Nuevo con los poscritos que están ahí. Todo eso es de Dios. Para que sepas, hermano. También siendo David, que es el salmista de este salmo, debemos pensar si hay una aplicación a Jesús, ¿no? Y vamos a ver eso cuando seguimos exponiendo este salmo. Pero hoy voy a tratar de enfocar como mostrando lo de David, lo de Jesús y también del santo en la tribulación. Y creo que cuando seguimos en ese salmo ya voy a enfocar más en Jesús, porque hay mucho en ese salmo sobre Él y lo que Él había hecho para nosotros en Calvario. Entonces, Salmo 18. Salmo 18 y versículos 1 y 2 vimos que David estaba diciendo que Jehová es su fortaleza y que Jehová es su roca y su fuerte, ¿cierto? Y él está confiando en Jehová y no en él mismo. Es decir, David reconoció la verdad que tenía que confiar en Jehová para su salvación, en Jehová por su salud, no en él mismo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es importante reconocer en este salmo específicamente que David aquí no solamente está aplicando su confianza en Dios salvándole físicamente de sus enemigos que están a su alrededor, también hay aplicaciones a su alma, mostrando que él entendió que la salud espiritual también incluye y tiene que ver con la fe. Entonces, cuando algunos dicen que la fe tenía nada que ver con el Antiguo Testamento, eso es incorrecto. Claro que sí. Siempre era así. Es por fe que los padres podían tener un buen testimonio, Hebreos 11. Okay. Entonces, sabiendo esto, quiero mirar estas dos frases. Vea que David dice que roca mía, hablando de Jehová, y fuerte mío son conectados, como si fuera que se refiere a lo mismo. Yeah. Y es importante reconocer esto porque hay algunas doctrinas que existen por ahí que dicen que Pedro es la roca. ¿Por qué dicen eso? Vamos a Mateo 16. Mateo 16. Mateo 16 y versículo 18. Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, está hablando con Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y aquí la pregunta es, si roca se refiere a Jesús, el que está hablando, Jehová manifestado en la carne, o refiere a Pedro. Y puede ser cuando estás leyendo esto, puede ser que piensas que puede referir a uno de los dos. Yo creo que es posible mostrar que no, pero si crees eso, ok. Pero vamos a mirar más versículos entonces, porque no podemos saber 100% si refiere a Pedro aquí o a Jesús. Entonces, si eso es una doctrina importante, Dios va a referir a esto otra vez, como Él había hecho aquí, mostrando que Él es la roca, Él es el fuerte. Pero en el Nuevo Testamento vamos a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10 y versículo 4. Pablo dice, y todos, hablando de Israel, bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Cristo. Eso es muy claro, ¿no? Cristo es la roca. Cristo edificó su iglesia encima de él. Él es esa piedra angular, ese fundamento más básico. No Pedro. ¿Sí, verdad? Y vamos a ver cuando seguimos en este estudio que sabes que las puertas del infierno no podía ganar contra Jesús. Y por eso no pueden prevalecer contra la iglesia también, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo no sé, Manuel, es que puede ser que se refiere a Pedro.
Ok, vamos a ver si la Biblia muestra que el nombre Pedro se refiere a roca, porque eso es parte de por qué piensas así. Si ese mismo hombre ahí, si su nombre se refiere a roca o no. Vamos a Juan 1. Eso es importante porque solamente vas a recibir esto si crees la Biblia. Si no crees en lo que dice la Biblia, vas a pensar que esto refiere a la misma cosa. Okay, pero te muestro. Juan 1 y versículo 42. La Biblia dice. Y le trajo a Jesús, hablando de Simón, y mirando de Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, eso es Pedro, si no sabía, que quiere decir, nota la Biblia dice, piedra, no roca. Pero rocas son piedras, y piedras son rocas, a veces no. Hay una diferencia en tamaño, hay una diferencia en muchas cosas. Mi punto es que no son la misma palabra. Como si yo digo, yo no sé qué significa roca y yo busco roca en la Biblia comparando lo espiritual. Nunca voy a llegar a un versículo que solamente tiene piedra y ya. No, hay algunos que tienen roca y piedra, sí. Pero mira eso. Dios tratando de ayudarnos en la interpretación para que podamos ver que no. Cefas no se refiere a roca. Entonces, sabiendo eso, cuando Jesús habló de esta roca, Él no está hablando sobre Simón. Él está hablando de Él mismo. Él es la roca era Cristo. Yo no sé, mamá, yo no. Es que es duro saber. O para que sepas, hay profecías sobre algunos que van a creer en otra roca o otro fuerte que el fuerte con F mayúscula, con esa roca con R mayúscula, que es Cristo. Vamos a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Entonces, si quieres seguir así, solamente estás cumpliendo profecía. Deuteronomio 32 y versículo 4. Quiero mostrarte el contexto. Y dice ahí, del fuerte, F mayúscula, cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son juicio, Dios de verdad. Fuerte se refiere a Dios. Fuerte mío es Jehová. Roca mía es Jehová, como mostró David, el salmista. Versículo 31. ¿Y sabes qué? Estamos aquí leyendo una canción de Moisés, un salmo. Interesante cómo todo eso conectado, ¿no? Deuteronomio 32 y versículo 31. Que el fuerte de ellos no es como nuestro fuerte, dice Moisés. El fuerte que Moisés siguió es Jehová. Si tienes otro fuerte, no estás con el grupo de Moisés, estás con otro grupo. Y nuestros enemigos sean jueces. Por tanto, de David de Sodoma es la vid de ellos, y de los sarmientos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos de amarguras tienen, veneno de dragones es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Y si no sabes, hay un grupo por ahí que dice que están consumiendo la sangre de Cristo, y eso tiene vino alcohólico ahí, ese vino de áspides, uvas ponzoñosas y todo eso. Están involucrados con Sodoma y Gomorra. Tienen otro fuerte que no es el fuerte que es Jehová. Entonces, si estás involucrado con ese grupo, ¿por qué? Porque voy a decirte esto. No estás siguiendo a Jesús, ni el apóstol Pedro de las Escrituras, lo de la historia, ese Pedro real, porque él sabía también que él no era la roca. Él sabía que su fuerte era Cristo. Él estaba con el grupo de Moisés. Él estaba con Pablo. ¿Estás con ellos o con otros? ¿No? Bueno, vamos a Salmo 18. Salmo 18.
Salmo 18. Y en versículos 1 y 2 tenemos a David dando alabanza a Jehová. Y él dice en versículo 3, al alabado Jehová invocaré y seré salvo de mis enemigos. Y esto es interesante porque en versículos 1 y 2 él está dando alabanza a Dios y él solamente dice que voy a invocar a Jehová por mi alabanza y con eso solamente voy a ser salvado de mis enemigos. ¿Okay? Piensa en sus servicios cuando te vas cada domingo y cada miércoles a sus servicios en la iglesia cristiana. Usualmente cuando estás adorando y alabando a Dios es por canción, es por dándole gloria y honra, por reconociendo que Él es el creador de todo y que Él es su redentor y salvador. Todo eso cuenta a los ojos de Dios como oración, invocándole para que Él actúe en su vida. Y puede ser que no sabes exactamente cómo orar a Dios por su situación. Pero a veces cuando adoras y alabas a Dios en esa misma situación, Dios va a ver su situación aquí en su corazón. Él reconoce todo lo que está pasando contigo y Él puede actuar. Para que sepas, cristiano, si sabes lo que está pasando contigo, tanto como David, debes dar eso en oración también. No estoy diciendo que nunca debes hacerlo, pero hay veces que estamos en problemas tan grandes que no somos capaces de poner en palabras los sentimientos que tenemos. Y a veces solamente clamando a Jehová, invocándole en alabanza, en adoración, buscándole y ya es más que suficiente para verle actuar, para salvarte de sus enemigos, para salvarte de su problema, para salvarte de su tribulación, para que Él pueda darte consolación. Y eso incluye sus servicios. Eso incluye esos momentos que solamente dices gracias Dios por todo. Todo eso cuenta. No soy perfecto, hermano. A veces cuando oro, solamente oro. Algunos días solamente oro durante antes de que como. Y por ahí hay oraciones de Nehemías por ahí con Dios. Sí, ¿verdad? Pero si yo escucho algo que está pasando con un hermano o una hermana, yo levanto algo. Y puede ser que cuando no lo hago y doy gracias a Dios por mi comida y doy gracias a Dios por todo lo que tengo, incluyendo mi familia y mi trabajo y mi ministerio y más que todo Él mismo, Él puede reconocer eso pasando en mi vida y Él puede actuar. ¿Sí, verdad? Porque Él sabe que para mí, los que son enemigos de mis hermanos en la fe también son mis enemigos y yo quiero que Él salve a ellos también. Dios es un Dios de corazón y debemos reconocer eso, que Él sabe. Él quiere de todo, pero Él es un Dios de corazón primero y a veces oramos de nuestro corazón, tanto como Ana, cuando ella estaba orando para Samuel, en 1 de Samuel, eso salió de su corazón. No había palabras saliendo de su boca. Solamente eran esos sentimientos y pensamientos, esos intentos de su corazón saliendo a Dios. Y ella levantó a Él en esa oración, si lo lee. Y eso es más que suficiente. Bueno, Salmo 18. Salmo 18 y versículos 4 y 5. Y ahora llegamos a algunas cosas interesantes aquí, teológicamente. Versículo 4. Cercáronme dolores de muerte y arroyos de perversidad me atemorizaron. Dolores del sepulcro me rodearon, anticipáronme lazos de muerte. ¿Y ahora de qué está hablando David aquí? Bueno, vamos a enfocar en dolores de muerte primero. Quiero que veas históricamente a qué estaba refiriendo David. Vamos a 2 de Samuel 21. 2 de Samuel 21. Acuerda que 2 de Samuel 22 fue hecho por David después de Dios liberando a David y su ejército de sus enemigos y también de la mano de Saúl.
Entonces, lo que estaba antes, puede ser que eso se aplica, ¿no? Segunda de Samuel 21 y versículo 22 dice, estos cuatro, y voy a seguir leyendo, estos cuatro le habían nacido a Rafa en Get. Entonces, Get, cuando escuchas Get, piensas en Goliat, ¿no? Entonces, esos cuatro, si de ese contexto, se refiere a gigantes, que eran los enemigos de David y de su ejército en ese tiempo. Los enemigos de Dios, peleando con el pueblo de Dios. Y dice ahí, los cuales cayeron por la mano de David y por la mano de sus siervos. ¿Y sabes qué? Esos dolores de la muerte fueron dados por los gigantes a David. ¿Sí, ve? Como dice ahí en versículo 4, dice ahí, arroyos de perversidad. Si sabes un poco de los gigantes y cómo fueron procreados, si quiere decirlo así, eso es algo perverso, eso es algo extraño y horrible y contra Dios y contra su manera natural de hacer las cosas. Voy a dejarlo así. Y ellos representaron todo que era contra Dios y contra su unigénito, todo que era feo e impío. ¿Ya? Entonces vea eso. Pero no solamente eso. ¿Ya? Hay una aplicación profética aquí. Vamos a Actos 2. Actos 2. Y ahora vamos a ver que David no está hablando de él mismo solamente. Actos 2. Actos 2 y versículo 23. El apóstol Pedro dice, a este, hablando de Jesús Nazareno, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, tomando de vosotros, le matasteis por manos inicuas, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de hecho. Entonces, ¿sabes qué? Los dolores de la muerte acercó a Jesús, pero Él fue liberado. Él fue suelto de esos dolores por medio del poder de Dios, porque era su ungido. ¿Sabes que los dolores de la muerte no podían aguantar a Jesús? Porque la Biblia dice, porque el salario del pecado es la muerte y Él nunca pecó. Entonces la muerte no podía aguantarle. Eso es Romanos 6. Entonces ya estamos llegando de ver algo que pasó en la vida de Jesús aquí en este salmo, que tiene que ver con lo que pasó en Calvario. ¿Eh? Y sabemos, hermanos, que Él venció el pecado y la muerte porque Él resucitó. Entonces, sabiendo eso y viendo la aplicación espiritual, vamos a Hebreos 2. Hebreos 2. Hebreos 2 y versículo 4 dice, Hebreos 2 y versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre, también Él, Jesús, de la misma manera participó las mismas cosas, para que por medio de la muerte redujese a la impotencia al que tenía la potencia de la muerte, es a saber, al diablo. Él es la raíz de los dolores de la muerte, es Satanás, el diablo. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, refiriendo a ti y a mí y a cada cristiano que renació. Fue porque Jesús realmente participó en la semejanza del hombre. Era carne y sangre. Y Él tomó encima los dolores de la muerte sabiendo que según la palabra de Dios, si Él nunca pecaba, la muerte no va a aguantarle.
Y él ponía fe que Dios va a actuar según su palabra para resucitar de los muertos, para levantarle de los muertos. Y es por esa misma fe, hermanos, que somos libres de ese dolor de la muerte. Vamos a Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8 y versículo 1 dice, capítulo famoso. Así que ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Renaciste? ¿Eres un hijo o hija de Dios? ¿Eres salvo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, mira dónde está en Él. Tienes que estar en Él para recibir esto. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Usted también, cristiano, puede ser liberado de los dolores en la muerte cuando se acercan. Si estás renacido, la muerte no tiene poder en ti. ¿Sí? Pero voy a morir físicamente. Dios va a darte un nuevo cuerpo. Su alma no va a morir, su espíritu ya tiene vida. Y si vives para Dios, estás liberado del poder del pecado en esta vida, en este momento. El poder de la muerte en este momento. Pero eso es su decisión. Si quieres ser santificado y vivir para Dios. Bueno, hablando otra vez de David, en versículo 5, él sigue hablando de los dolores del sepulcro. Y ya entramos a algo raro porque ¿sabes qué? Cuando David estaba haciendo este cántico, este salmo, él no estaba muerto físicamente. ¿Sí? Él no se fue al sepulcro en esa manera. Entonces, ¿cómo es que Dios le liberó de los dolores del sepulcro? Parece que este versículo no tiene aplicación a él directamente en la vida, cuando él estaba aquí. Pero tiene aplicación a alguien, ¿no? Y acuerda que según nuestra regla en los Salmos, que puedes ver en Actos 2, que fue dado por el Espíritu Santo por medio de Pedro, que esto puede aplicar a Jesús. ¿Sí, ve? Vamos a ver eso. Vamos a Actos 2 otra vez. Actos 2. Actos 2 y versículo 29 dice, varones y hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Así que siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado, que del fruto de sus lomos en cuanto a la carne le levantaría el Cristo, que se asentase sobre su trono, viendo esto antes, esto es la regla, habló de la resurrección del Cristo, que su alma no haya sido dejada del infierno, ni su carne haya visto corrupción. Y si te acuerdas de nuestra enseñanza en Salmo 16, infierno y sepulcro refieren a la misma cosa, comparando lo espiritual con lo espiritual. Okay. Es decir, ya estamos viendo que Salmo 18 muestra un poco sobre lo que pasó con Jesús. Okay. Eso es porque es un salmo mesiánico. Pero también creo yo que esto puede aplicar a David en el futuro, después de su muerte, porque su alma se fue a un lugar en el sepulcro. Te muestro. Vamos a Salmo 86. Entonces no piensa que no va a aplicar a David, es que en este caso no aplica a él históricamente. Aplica a él en el futuro del momento cuando él escribió el Salmo. ¿Okay? Salmo 86. Y versículo 13, Salmo 86 es una oración de David según el prescrito, entonces fue de David. Versículo 13, porque tu misericordia, hablando a Jehová, es grande sobre mí, y escapaste mi alma del hoyo profundo. Y aplica a Jesús porque él fue sacado del seno de Abraham, ese hoyo profundo.
Si haces un estudio sobre profundo, vas a ver que es conectado de infierno, específicamente infiernos. Es porque el sepulcro tiene múltiples lugares, diferentes partes ahí. Okay. Y el profundo es el lugar más profundo. Eso es el seno de Abraham cuando haces el estudio. Okay. Y ese alma de David fue liberado de ahí o será liberado de ahí dependiendo de su creencia. Algunos creen que pasó en la resurrección de Jesús, que Él sacó los santos del Antiguo Testamento, incluyendo David y su alma en ese momento para llevarse al cielo. Y otros hermanos en la fe que son creyentes no. Y todos tienen sus razones. Pero entiende que cuando Salmo 18 fue escrito en ese momento, no aplicó a David, aplicó al futuro de él. ¿Okay? Pero también hay más aplicación. Vamos a Revelación 6. Porque como siempre estamos haciendo, muchas veces los salmos tienen aplicación a los santos en la tribulación, porque David era un santo que estaba en tribulación históricamente, peleando con los enemigos de Dios, los gigantes. Y para los que saben un poco sobre el tiempo de la angustia de Jacob, las historias se repiten. Revelación 6 y versículo 7 dice: Y después que él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía: ven y ve. Y miré, y aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, y con hambre, y con mortandad, y con fieras de la tierra. Y vea que los dolores de la muerte y los dolores del sepulcro, esos dolores del infierno, van a estar manifestadas encima de la tierra durante el tiempo de la angustia de Jacob. Y vas a ver santos en la tribulación orando las mismas cosas que David y Jesús en ese tiempo. ¿Sí, ve? Entonces, espiritualmente, ¿cuáles son los dolores del infierno para los que no saben? ¿Okay? Bueno, la primera cosa que vas a ver en Lucas 16, cuando lees sobre esa cuenta histórica, eso no es una parábola para los testigos de Jehová, ese cuento histórico sobre Lázaro y el hombre rico, muestra que el hombre rico estaba en el infierno y estaba en tormentos. Un tormento que es mostrado en ese contexto es que él tenía sed. Él quería agua para su lengua porque fue atormentado por esa llama de fuego. Porque hay fuego ahí que nunca va a ser apagado. O que no puede ser apagado normalmente, algo así. Que dice en Marcos 9. ¿Sí, ve? Entonces hay tormentos en el infierno. Y parece que incluyen por esa llama ahí que vas a tener sed. Nunca vas a ser satisfechos, lo que estoy diciendo. No como en la tierra, puedes recibir un poco de satisfacción por las cosas buenas acá. No hay algo bueno ahí. Decidiste no estar en la presencia de Dios, básicamente, entonces no hay cosas buenas. Necesitamos a Él. Solamente tienes las amarguras de los hombres y todo eso. Vamos a Isaías 57. Isaías 57. Otra parte de los tormentos del infierno. Y sí, su alma puede sentir sed. Porque debes tener hambre y sed para justicia. En lugar de eso quería impiedad. ¿Sí, ve? Eso es su culpa. Dice Isaías 57 y versículo 20. Mas los impíos, como la mar en tempestad, que no se puede reposar,
y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y vea que nunca, si estás en el infierno y tienes esos dolores, nunca vas a tener paz. Nunca vas a reposar. Entonces, hablando de este hombre rico otra vez, su tormento sigue y sigue, no tiene fin. No hay un momento para descansar de eso, no hay descanso. ¿Sí ve? Entonces, espiritualmente sí, puedes sentir un poco de eso a veces en la tierra, pero no así, porque vas a tener un descanso por ahí. Vas a tener un momento en que vas a reposar. Eso no existe en el infierno. No puedes dormir, por ejemplo. Eso no. Su alma sigue ahí consciente todo el tiempo que está siendo atormentado. Teniendo sed, no teniendo paz. Como el hombre rico preocupado ahí por su familia, dando cuenta que ellos, si no cambian su pensamiento sobre Jesús, que van a estar en el mismo lugar que usted, nunca pensando que usted mismo puede ser liberado, nunca buscando a Dios en ese momento. ¿Sí, verdad? Eso es la diferencia. Y la razón por eso es porque Proverbios 15 y versículo 11 muestra que en ese infierno o sepulcro hay perdición y vas a perder. ¿Sí, verdad? Si creíste en el Hijo de Dios, ese Hijo unigénito, no vas a perder, pero no lo hiciste, entonces, perdición. Y vas a seguir recibiendo más y más pensamientos y sentimientos negativos, nunca pensando que puede cambiar su situación porque diste cuenta que ya es tarde, se acabó para usted. Y sufriendo por eso. ¿Sí ve? Y vas a perderse y perderse hasta que llegas al gran trono blanco y ese lago de fuego y el juicio llega. Porque diste cuenta cuando está en el infierno que eso es solamente el lugar para aguantar su alma hasta que el juicio pasa después y tienes que explicar su vida a Dios y vas a dar cuenta que hiciste lo incorrecto y vas a confesar antes de que te vas al lago de fuego que sí, Jesús es Señor, a la gloria del Padre. Pero ya es tarde. Es todos esos mismos dolores que puedes sentir en parte como David y los santos en la tribulación, en una parte literal mucho más fuerte que David y más que todos Jesús, cuando Él tomó el pecado del mundo encima de Él. Nadie va a tener esa experiencia. Nadie puede comparar a eso porque usted solamente va a sufrir por sus pecados. Jesús tomó el pecado de todos. ¿Sí, va? Los dolores del sepulcro son algo serio. Pero es por eso, versículo 6 existe. Vamos a Salmo 18 y versículo 6. Gloria a Dios. En mi angustia, obviamente, angustia, tiempo de la angustia de Jacob, angustia, llamé a Jehová y clamé a mi Dios. Amén. Eso es la diferencia. Como ese hombre rico, nunca van a hacer eso porque ya están perdidos, están perdiendo más y más. Eso no llega a ellos mismos. Pero los santos sí, saben que pueden llamar a Dios. Y no solamente eso, Él oyó desde su templo mi voz y mi clamor entró delante de Él en sus orejas. Entonces, ¿cuándo fue que David oró en esta manera? Bueno, la verdad yo no sé, pero esto es una posibilidad. Vamos a 2 de Samuel 21. 2 de Samuel 21 y versículo 15. Yo no sé exactamente, hermanos, pero me imagino que David está reflejando a esa guerra que ya peleó contra los gigantes y contra esa mano de Saúl.
Y dice en 2 de Samuel 21 y versículo 15, y los filisteos tornaron a hacer guerra a Israel, y David descendió, y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y vea esto, y David se cansó, porque estaba acercando los dolores de muerte, y esos dolores de sepulcro, y él estaba en problemas, y sigues leyendo, sus siervos estaban preocupados. Y por eso ellos fueron enfrente de David, porque David tenía más edad, no podía pelear como antes. Y los siervos de él ganó contra los gigantes, siguiendo a Jehová y su ungido David. Y si sigues leyendo vas a ver que dijeron que David, debes quedar en casa, no queremos perderte, por lo que representas, eres un símbolo de la justicia de Dios, etcétera, etcétera. ¿Okay? Puede ser que en ese momento él estaba clamando a Jehová para ayudar, y eso fue cuando los siervos recibió esa virtud del Espíritu Santo, ese coraje para pelear enfrente de él y ganar contra los gigantes. Gloria a Dios. Y sabes que, hermanos, especialmente los mozos en la fe, debemos ser dispuestos de hacer todo que ya los viejos en la fe, los padres en la fe no pueden hacer. Ser dispuesto de entrar ahí y ayudar. Tanto como con Moisés, había Aarón y Hur a los lados levantándole y manteniéndole su espada. Debemos hacer lo mismo, de dar nuestros hombros a nuestros hermanos para pelear contra el enemigo. Gloria a Dios. Pero esta angustia también aplica a Jesús proféticamente. Vamos a dos lugares, Isaías 53 y Mateo 27. Isaías 53 en una mano y Mateo 27 en la otra. Isaías 53 y versículo 11 dice. Sabemos que esto se refiere a Jesús, ¿no? Si no sabes eso, puede ser que no eres salvo. Isaías 53 y versículo 11. Del trabajo de su alma verá, esto es Jehová, viendo el trabajo del alma de Jesús, de su Mesías, y se hartará con eso. Y con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, incluyendo a ti, cristiano, y él llevará las iniquidades de ellos. Y puede ser que en la angustia de Jesucristo, él clamó a Dios, y eso fue ese momento que su alma trabajó y Dios se hartó por eso y era satisfecho. Y hay mucho más que pasó ahí, pero que vamos a ver en este Salmo 18, no hoy. Pero eso era parte. Porque él clamó a Dios en esa angustia cuando él recibió los dolores de la muerte y del sepulcro de una manera directa y más fuerte que cualquier persona en la historia de la humanidad. Conectado con Mateo 27 y versículo 46. Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí Jehová se hartó, era satisfecho por el trabajo del alma de Jesús. Porque ya en esas 3 horas él estaba recibiendo la carga del pecado del mundo, llevando las iniquidades de ellos. Y terminó ahí. Ya era el momento de que Dios tenía que sacrificarse y seguir con su trabajo ahí en esos 3 días para hacer la obra de la salvación. Pero él expió pecado ahí en la cruz. Okay. ¿Sabes qué, cristiano? Tenemos la misma promesa como David. Si estamos en angustia y buscamos a Dios, Él está dispuesto de escucharnos. Vamos a 2 de Corintios 1. 2 de Corintios 1. Y voy a tratar de mover un poco más rápido. 2 de Corintios 1 y versículo 3. Pablo dice, bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Padre de misericordias y el Dios de toda consolación,
Él que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, porque cuando estamos en tribulación o en angustia debemos clamar a Él y Él está dispuesto a darnos consolación de una. Él tiene sus oídos abiertos para eso. Para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados de Dios. Y Dios te utilizará para consolar a otro después de Él dándote consuelo también. ¿Sí ve? Cuando participas ahí en padecimiento para Dios, Dios puede utilizarte, cristiano, para ayudar a otro y darles consolación. 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Cristo nuestra consolación. Y la razón por eso es que Jesucristo, Él mismo sufrió toda la angustia que vas a sufrir en la vida cristiana. Antes de la salvación y después. Él tomó eso y de todos los hombres ahí en la cruz. Y por eso Dios está dispuesto de actuar solamente si estás dispuesto de clamar a Él cuando estás en angustia. Búscale primero. El problema con nosotros es que no buscamos a Dios en esos momentos. Buscamos a otros primero y eso es incorrecto. Salmo 18. Salmo 18. Y versículos 7 hasta 9 dicen: Y la tierra fue conmovida y tembló. ¿Recuerda eso? 8. Subió humo en su nariz y de su boca fuego quemante, carbones se encendieron de él, y abajó los cielos y descendió, y oscuridad debajo de sus pies. Y eso parece como algo que pasó en Calvario. Vamos a Mateo 27. Mateo 27. Ahora vamos a enfocar en Jesús un poco más. Mateo 27 y versículo 45 dice: Y desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y para 3 horas había oscuridad ahí en Calvario antes de que Jesús murió a las 3. ¿Por qué? Porque Jehová había descendido, como dice ahí, respondiendo a las clamaciones de su Hijo. Y estaba ahí viendo y siendo parte de este proceso, esta obra extraña de Dios de salvarnos por medio del sacrificio de Jesús. ¿Sí, la divinidad estaba involucrada con eso, si no sabía. Y creo que en el próximo estudio voy a enfocar más en Jesucristo para que podamos tratar de explicar esto doctrinalmente, para que puedas ver lo que pasó, utilizando en parte Salmo 18. Okay. Pero vea eso. Pero no solamente eso, se tembló, la tierra conmovió, como leímos Salmo 18. Mateo 27, versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto a abajo, y la tierra se movió, y las piedras se hendieron por la presencia de Dios, por lo que estaba pasando. Por el sacrificio de Jesús en Calvario, Él abrió una nueva manera, un nuevo camino para llegar a Dios. Quebrando esa cortina, no necesitaba esa separación ya porque Jesús abrió. Él básicamente es el puente. Él es el mediador entre los hombres y Dios. Es Él, el hombre Cristo Jesús. Ya no necesitamos el templo. Y todo eso se movió por la presencia del poder de Dios actuando en ese momento. ¿Sí, verdad? ¿Y sabes qué? Dios el Padre se fue ahí al Calvario para ver a Jesús, pero Jesús en su ira va a hacer algo muy similar en el futuro, respondiendo a las clamaciones y las oraciones de los santos en la tribulación. No vamos a leerlo por tiempo, pero puedes checar Revelación 6 y ver eso. Y vas a ver los reyes de la tierra ahí temblando. ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién va a protegernos de la ira del Cordero? Hablando de Jesús. Y Él va a descender con el furor y va a tener todos esos carbones y todo eso pasando ahí.
Porque cuando Él llega va a destruir sus enemigos con el poder de su boca y de ahí sale fuego. Lo sabía. Salmo 18. Salmo 18 y versículo 10. Versículo 10. La Biblia dice. Y cabalgó sobre un querubín y voló. Y voló sobre las alas del viento. ¿Y qué es esto de Jehová estando encima de un querubín? ¿Qué significa eso? Pues Ezequiel recibió una visión sobre esto. ¿Ya? Vamos a Ezequiel 1 para ver. Ezequiel 1. Y versículo 4 dice. Y miré, dice Ezequiel, y aquí un viento tempestuoso venía de la parte de Alquilón, y una gran nube y un fuego que venía revolviéndose, y tenía alrededor de sí un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar. Y en medio de ella venía una figura de 4 animales, y este era su parecer. Había en ellos una figura de hombre y cada uno tenía 4 rostros y 4 alas. Y puedes seguir leyendo si quieres saber más sobre estas criaturas. Versículo 26. Mostrando más esa visión. Entonces, cosa de ámbar cayendo, hay 4 animales ahí. Y 26. Y sobre el extendimiento que estaba sobre las cabezas, sobre sus cabezas, las cabezas de los animales, había una figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sobre él encima. 29. Esta era la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando él dio cuenta, dice ahí, que cayó sobre su rostro, dice Ezequiel. Entonces Ezequiel vio directamente esta cosa que David está refiriendo por visiones. Él lo vio. Una visión mucho más profunda, si quiere decirlo así. La gloria de Dios conectado con esto. Pero nota que Salmo 18 dice querubín. Vamos a Ezequiel 10. Ezequiel 10. Cuando estudias esto vas a ver que los animales se refieren a querubines. Y la razón por eso es en Ezequiel 10 y versículo 1. Y miré, y aquí sobre extendimiento que estaba sobre la cabeza de los querubines, ¿sí ve? Como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y dijo al varón vestido de lienzos, díjole, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines e hinche tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y derrama sobre la ciudad. Y entró delante de mis ojos, mostrando que hay fuego conectado con esto. Todo lo que vimos en versículos 7 y 9 es conectado con esta manifestación de la gloria de Jehová. Como dice, versículo 4, y la gloria de Jehová se había alzado del querubín. Entonces, raramente, esos 4 animales que son querubines, cuando está conectado con el trono y el extendimiento encima de ellos, pueden ser referidos a un querubín. Y eso es como Dios vuela para ver cosas en su universo. Y parece que cuando Jehová bajó para ver a Jesús, había oscuridad y tinieblas ahí por eso. Okay. Agregando este pensamiento, Salmo 18 y versículo 11 dice, estoy tratando de hacer esta imagen para ustedes, pero requiere otros estudios para ver todo eso con mucha claridad. Okay. Pero versículo 11, puso tinieblas por su escondedero, y sus en derredores de su tabernáculo, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Eso es esas tinieblas. Y parece cuando Dios baja así, hay oscuridad, hay nubes. Si te vas a a 2 de Samuel 22, que muestra este salmo otra vez, llama a esos nubes de los cielos espesas nubes. Espesas nubes. Vamos a Éxodo 19 y terminamos aquí. Éxodo 19.
Y aquí vas a ver a dónde sacó David todas estas cosas. Porque Ezequiel vivió después de David. Por eso que estás pensando, ¿cómo David sabía todo esto? Bueno, en parte era visiones del Mesías. En otra parte era de su Biblia. Éxodo 19 y versículo 9. Y Jehová dijo a Moisés, entonces estamos viendo lo que pasó con Israel en su nacimiento. He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, esos nubes de los cielos con oscuridad, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Jehová. Okay. Entonces, cuando Dios bajó en nubes espesas para hablar con Israel en ese tiempo, había oscuridad, puedes ver todo eso. Él bajó en esa manera, pero él quería hablar con la gente directamente para que pudieran reconocer quién es Dios. Porque cuando Dios habla es algo serio. Causa cosas como la destrucción de la tierra, ¿sí ve? Como terremotos, oscuridad. Pero nota esto raramente, versículo 10. Esto es raro. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén apercebidos para el tercero día. Porque al tercero día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Tercero día. Y aquí tenemos tipología sobre lo que pasó en Calvario. Sobre lo que pasa con nosotros cuando renacemos. Porque Jehová nos da palabras. Y sabes que cuando recibimos esa palabra del Evangelio de Cristo, somos participantes de lo que pasó con Jesús en esos 3 días. Y nota que es ese hoy y mañana que el pueblo de Israel fue santificado y lavaron su ropa. Es decir, espiritualmente su santificación para renacerse tiene que ver en parte con lo que pasó con Jesús en esos 3 días que él estaba sepultado. Moisés es tipología del Espíritu Santo. El Espíritu está involucrado con ese proceso. Él hace todo eso. Y es en el tercer día que Jesús resucitó. El tercer día fue cuando Dios se manifestó en una manera a los que creyeron en él. Aquí a Israel, a sus creyentes históricamente, a los apóstoles y a nosotros viendo su resurrección por el ojo de fe y dando cuenta por qué. Eso es un cuento histórico, es porque Él realmente es el vencedor del pecado y la muerte. No, es tipología, hay diferencias. Aquí Dios descendió y cuando Él desciende es para dar juicio, pero en la resurrección Él se levantó para dar gracia. ¿Sí, verdad? Es muy raro que esto es incluido ahí, ¿no? Es como si fuera que Dios quiere que reconocemos la santidad de esa situación con Jesús y lo que pasó ahí en Calvario. Él cumpliendo todos los sacrificios que estaban en Levítico y más ahí, en ese momento de historia. Entonces quiero saber si reconoces la importancia de la muerte de Jesús. Reconoces la importancia de David dando esto en un salmo que era profecía que Jesús cumplió. Reconoces que eres un pecador y no puedes salvar a sí mismo y por eso vas a confiar en Jesucristo cuando Él dio todo de Él, cuerpo, alma y espíritu para salvarte. Vas a confiar en su obra en Calvario. Bueno, en el próximo estudio vamos a enfocar más en la muerte de Jesús y ver lo que pasó ahí. Y puede ser que eso te ayudará a entender la importancia de eso, pero si no eres salvo ni siquiera vas a entenderlo. Pero a lo menos los cristianos que son salvos pueden mirar eso y dar gracias y gloria a Dios por todo lo que Él había hecho por nosotros. Vamos ahora.
Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros este salmo. Ayuda a nosotros pensar y buscar a ti, Señor, cuando estamos en angustia, cuando sentimos que estamos en dolores de muerte o en el sepulcro, para que usted pueda darnos consolación, tanto como hiciste con David, como hiciste con Jesús y como harás con los santos en la tribulación. Y le damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, espero que el Señor les bendiga en sus servicios.